las 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos ocurridos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, vamos con los principales titulares de la prensa digital. Vamos a ver qué es lo que dicen los periódicos digitales. Tenemos, opina que lo que más conviene a República Dominicana es la reelección de Luis Abinader. Santo Domingo, el ministro de Industria y Comercio, Rafael Bisonó, opinó que lo más conveniente para República Dominicana en los actuales momentos es una reelección del presidente Luis Abinader. Dice Rafael Bisonó. ¿Ustedes saben quién es Rafael Bisonó? Hito. El PLD expulsa a 3 alcaldesas a la que acusa de alta traición. El Partido de la Liberación Dominicana PLD informó este miércoles de la expulsión de 3 alcaldesas a la que acusa de alta traición, pero no dicen qué fue lo que hicieron. A lo mejor estaban, supongo que estaban planificando o en tránsito para irse para el PRM o la Fuerza del Pueblo. Estados Unidos tuvo una inflación de 3% en junio, la más baja en más de 2 años. Bueno, después de 2 años de precios dolorosamente altos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo en más de 2 años, 3% en junio, comparado con el año anterior. Bueno,
a una dominicana, hirió al esposo de esta y huyó a Nueva York, donde fue ultimado el sábado por alguaciles. Bueno, en El Salvador, Bukele renunciará para ser candidato a la reelección. Oiga, ese señor, el señor Bukele, está dando agua a beber. Lo que yo espero es que no lo maten, porque yo sé cómo es que actúan los Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, renunciará a su cargo 6 meses antes de concluir su mandato, el 1 de diciembre, para ser candidato a la reelección. Oigan cómo es ese señor. Él va a renunciar 6 meses antes de cumplir su mandato porque se va a reelegir. ¿Usted cree que en estos lares podríamos un día tener un presidente que actúe de esa manera? Llegan 6 vagones para ampliar capacidad de metro de Santo Domingo. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRE, informó la llegada de los primeros 6 vagones de un total de 72, con los que será aumentada la capacidad de transporte del metro de Santo Domingo. Hubo 3.180 accidentes de tránsito entre enero y junio en la República Dominicana. Mire, si usted divide 6 meses son de enero a junio, 6 meses son 180 días. Si usted divide 3.180 entre 180, imagínese lo que le va a dar. Y ahí yo le aseguro a usted que la mitad de los accidentes no se reportan por diferentes razones, porque llegan a un acuerdo, porque yo te voy a llevar a la clínica, yo me voy a hacer responsable de tal cosa, y eso no pasa de ahí. Pero aún así, 3.180 accidentes computados en 6 meses. Evidentemente, estamos rankeados entre los 3 primeros lugares en el mundo en accidentes de tránsito. 27.8 de los feminicidios se suicidan en República Dominicana, dice un estudio. El PRM respalda juicio político contra miembros de la Cámara de Cuentas. Y Estados Unidos pide a Cuba que libere a los presos en protestas del 11 de julio. Bueno, esos son conspiradores confesos, pero Cuba debiera solicitarle a Estados Unidos que hagan un trueque, que ellos van a soltar, que le suelten 10 de esos conspiradores y que se lo manden para Estados Unidos, a Estados Unidos, que vaya y lo busque y se lo lleve. Y entonces Estados Unidos que ordene la libertad de Julian Assange, que lo tienen injustamente preso en Estados Unidos. Miren, la diáspora, como generalmente se le llama, que no son otra cosa, la diáspora no es otra cosa que los exiliados económicos, es decir, los y las dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, en Europa, etc. Resulta que de Estados Unidos solamente el país recibe anualmente alrededor de 10.000 millones de dólares por concepto de remesa. Oiga,
yo siempre he creído, y lo he dicho aquí, como que yo no sé por qué los gobiernos, por ejemplo ahora que estamos en un año preelectoral, yo quisiera saber qué le van a ofrecer los políticos a los exiliados económicos. Porque ustedes saben, ustedes quieren que le digan algo. La gente que vive fuera del país, matado trabajando y mandando dinero para acá, que les resuelve un gravísimo problema a la economía de este país, son totalmente olvidados por los gobiernos, por todos los gobiernos. Y esa gente no cuentan, por ejemplo, un dominicano que vive trabaja en Estados Unidos, pero que quiera comprar un solar, un pedazo de tierra, una casa, un apartamento en el país. Ustedes sabían que no cuenta, el Estado dominicano, el gobierno dominicano no cuenta con una oficina, un departamento, nada de asesoría que pueda servir de garantía para que esa persona que vive fuera del país, cuando compran un inmueble en la República Dominicana, no le suceda lo que le suceda al 50% de la gente que vive fuera, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Ustedes saben la gente, por ejemplo, el caso de los abogados, que dicho sea de paso, muchos abogados también lo engañan, pero también los abogados recibimos muchas personas que viven en Estados Unidos y que compran un apartamento y le arman un lío, le cogen los cuartos y después el apartamento no aparece, una serie de cosas. Y tienen que pagar un abogado privado para que le pueda hacer la reclamación. Y entonces, nosotros los dominicanos, y no solamente los dominicanos, sino los latinoamericanos, pero en este caso especialmente los y las dominicanos, nosotros somos muy confianzudos. Nosotros confiamos mucho. Pero además, la gente no entiende que es preferible usted pagarle 10,000, usted va a hacer una inversión de 6 millones de pesos, 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Oiga, dele 50,000 pesos a un abogado para que lo asesore. Pero no solamente que lo asesore, dele 100,000 pesos, dele 200,000 pesos. Y que ese abogado sea responsable del destino de su inversión. No vengan a invertir 5 millones, 8 millones, 10 millones en el país. Y muchas veces, es más, yo he tenido casos donde la persona que viene a hacer la inversión ustedes saben quién es que le hace los actos y le hace la transferencia y se compromete. El abogado del vendedor. Óyeme. Y entonces, todavía hay personas que siguen haciendo esas inversiones sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de orientación. Y oiga lo que le voy a decir. Llegan tan lejos que invierten 10 millones de pesos. Y el abogado del vendedor, ellos lo ponen a que le garantice su inversión. Oiga bien, porque también nosotros somos, yo no sé cómo, no voy a usar un término despectivo, pero somos a veces especiales. ¿Cómo es posible que usted va a hacer una inversión de 6, 7, 8, 10 millones
Y el abogado que le está vendiendo a usted es el abogado que usted va a poner a que le redacte el acto, le ponga las condiciones. Y lo grave del caso es que a veces la transferencia se hace con un acto de venta condicional. Y evidentemente que si tú pones el abogado de tu vendedor a que te redacte el acto de venta condicional con el que tú estás comprando el inmueble, ¿tú crees que las cláusulas que van a aparecer en el acto de venta condicional te van a favorecer en el 100%? No van a dejar brechas abiertas para beneficiar al que te está vendiendo, porque ese es el abogado del que te está vendiendo. Entonces, yo no sé, pero yo pienso que el gobierno dominicano debiera crear un departamento especial que lo pague el gobierno. Y poner una oficina, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en el este, que se hacen muchas transacciones, en el centro del Cibao, Puerto Plata, Santiago y toda esta zona por aquí, donde también se hacen muchísimas inversiones y que las hacen esos compañeros que se matan trabajando en Estados Unidos para comprar su solar, para comprar su apartamento aquí. Y entonces, que esas personas orienten a los dominicanos y las dominicanas que van a hacer inversión en el país, que lo oriente en todo el sentido de la palabra, pero fundamentalmente que lo oriente para garantizarle la inversión. ¿Usted le gustó ese solar? El abogado entiende, o el que el gobierno tiene, que no vale 10 millones de pesos el apartamento, pero a usted le gusta y usted decidió darlo. Está bien, cómpralo. Tú vas a dar los 10 millones de pesos. Ven, abogado del vendedor. Ven, vamos a redactar el acto de manera que no quede ninguna brecha por donde puedan engañar a esa persona. Porque la verdad es que aquí hay decenas, cientos de casos en el país de infelices dominicanos que trabajan en el extranjero, vienen aquí a hacer inversiones y entonces lo estafan. Y el gobierno debiera hacer algo en ese sentido. Entonces, pero aquí yo no entiendo este problema de aquí. Yo no entiendo ni a los funcionarios, ni a los gobiernos, ni a los legisladores. Yo no entiendo a nadie. Porque las cosas que verdaderamente debieran preocupar a los funcionarios, a los legisladores, no les preocupa. Solamente saben en estos tiempos y hacer reuniones a Europa y a Estados Unidos, fundamentalmente, y recoger cerones de cuarto para la campaña aquí. Y lo grave es que nosotros, excúsenme la expresión, de pendejo, entonces salimos nosotros también a recoger dinero allá para darle al candidato, y después no te vuelven a coger el teléfono ni se vuelven a recordar de ti. Pero una de las cosas que, como este programa se ve en Twitter, en Facebook, en Instagram, y mucha gente en el extranjero lo ven en Canadá, lo ven en Estados Unidos, lo ven en Europa. Miren, ustedes, los que representan a los dominicanos allá, porque generalmente están organizados, sométanle una propuesta a los políticos, a los legisladores que van a recoger cuartos, para que creen un departamento en la República Dominicana que se encargue de garantizarle a ustedes las inversiones que ustedes hacen en el país, para que no lo estafen, porque es que las estafas están a la orden del día. Decenas, cientos de personas que viven fuera que los estafan por lo que le estoy diciendo, porque a veces por buenachones, por confianzudo, se confía demasiado
Y entonces los engañan los abogados, los engañan los vendedores, los inversionistas. Bueno, pero vamos a esperar que esas cosas se puedan resolver. Miren, hay una situación, ustedes saben que la producción en sentido general en el país tiene muchos altibajos. Y como dice la gente, tiene tiempos buenos y tiempos malos. Pero hay un amigo que estuvo en mi oficina el lunes. Él es un productor avícolas, pero no es un productor avícola de los grandes. Es un productor avícola de mediano a pequeño. Y me está contando las vicisitudes que están pasando los productores avícolas pequeños, porque el gobierno tiene algunos programas donde protege a los productores avícolas, pero protege a los grandes. Es decir, de mediano hacia arriba, fundamentalmente a los de arriba. Pero resulta que los productores medianos para abajo, entonces viven un problema gravísimo, porque tienen que, por ejemplo, oiga esto, en el día de hoy el dólar subió, estaba al 54 y algo, incluso hace unos días, un mes, estaba al 53 y pico. El dólar hoy se disparó y subió a 56. Yo no sé a cómo va a estar mañana, pero le estoy diciendo lo de hoy. Miren, si el dólar se mantiene al 56, eso va a crear un impacto en los productores avícolas pequeños, porque la materia prima que producen se la calculan de acuerdo a cómo esté la tasa del dólar. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Miren. Si el dólar se disparó al 56, entonces imagínense que hasta la semana que viene se mantenga el dólar al 56. Cuando van a comprar la materia prima, se la calculan el dólar al 56. Vamos a suponer que en la semana que viene el dólar baje a 54.5. Entonces, el que te vende la materia prima te dice, no, yo no te la puedo poner al 54.5 porque yo compré al 56, o hice el compromiso de pagar esa materia prima al 56. Independientemente de que esté al 54.5 o al 54 o al 53.5, hay que comprársela al 56. Ese es uno de los problemas que tienen los productores avícolas pequeños con el problema de la materia prima. Pero ¿qué resulta? Que cuando hay, por ejemplo, un huevo, el costo de producción, por ejemplo, es 4 pesos con 30 centavos. Pero resulta que ellos tienen que vender el huevo a 4 pesos con 10 centavos o a 4 pesos con 15 centavos. Y entonces, como no tienen capital, tienen que ir a hipotecar algunas veces ante los prestamistas, ante financiera, gente que tiene financieras, amigos, a una tasa muy alta. Entonces, por eso ustedes ven
que hay mucha gente que termina quebrado, e incluso ustedes saben que hay gente que han tenido que pegarse un tiro. Entonces, yo quiero aprovechar, como la provincia de Payá, Moca, es prácticamente el centro de la producción avícola en el país. Yo quiero aprovechar a los funcionarios, a los legisladores, a la gente del gobierno. Reúnanse con los productores pequeños. Garantícenle algunas facilidades, algunas garantías. Porque en la medida, fíjense lo que pasa. Si quiebran los productores pequeños, lo que pasa es que todos los grandes, la mayoría son todos socios y tienen un monopolio. Y cuando el gobierno, por ejemplo, le compra huevo a los grandes productores para venderlo con un subsidio, es a los grandes que le compran, a los chiquitos lo dejan abandonado a su suerte. Entonces, eso no puede ser, señores. No podemos jugar, no podemos poner en riesgo, en peligro, la gallina de los huevos de oro. Los productores pequeños hay que protegerlos, igual que a los grandes. Yo no estoy diciendo que dejen de proteger a los grandes. Hay que protegerlos. Pero ese es una actividad económica que tiene mucho riesgo, que tiene muchos problemas. ¿Ustedes saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay disturbio en Haití y hay problemas para pasar los huevos, entonces el precio de los huevos hace y se deprime. Si hay una tregua en 3 días y están pasando bien los huevos, entonces sube. Pero sube proporcionalmente. Entonces, el gobierno y los funcionarios que se reúnan, que le hagan algunas propuestas. Y los chiquitos, los productores chiquitos, que se asocien ellos. Porque el problema es que hay asociaciones de productores avícolas, pero que están los grandes fundamentalmente, y los chiquitos que van a hacer coro. Pero los productores grandes defienden sus intereses y los chiquitos no tienen quien lo defienda. Evidentemente, a veces ustedes son los culpables. ¿Ustedes saben por qué? ¿Y quién le dijo a ustedes que ustedes tienen que estar asociados obligatoriamente con los grandes? Si ustedes se juntan, todos los productores pequeños, pueden hacer una asociación con peso, con fuerza, y comprar ustedes sus alimentos. No necesariamente tiene que ser, porque es otra cosa, hay que comprárselo a los grandes, que son los que tienen la licencia y los recursos también para hacer los compromisos. Todo lo contrario, señores, los grandes sean más democráticos, más concienzudos, más justos. Y busquen la manera de cómo permitirle a los chiquitos también que se defiendan, que produzcan y que puedan crecer al paso. Señores, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, ahora estamos en el fragor de la actividad política. Y entonces los partidos y los candidatos tienen ¿cómo te digo? Un enfrentamiento, una guerra en el ámbito de las encuestas y una guerra en el ámbito de las opiniones.
Porque cuando hay un tema en debate o cuando sucede un hecho, un acontecimiento, entonces cada grupo político quiere que la gente que está en los medios, en la televisión, en la radio, pues sus opiniones sean favorables a ese candidato o a los intereses de ese partido político. Y estamos enmarcados dentro de esa guerra. Un día de esto ustedes van a ver, fíjense que generalmente cuando sale una encuesta, no sale sola. Sale una encuesta hoy y mañana sale la otra, y pasado sale la otra, y pasado sale la otra. Porque es un problema de que cada quien quiere un posicionamiento que le convenga. Y eso sucede con el problema de las opiniones. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo hizo una actividad en la capital. A los 12, 15 días, el Partido de la Liberación Dominicana hizo otra actividad en la capital. Y entonces ahí vienen las comparaciones. Ahí la gente que simpatiza con el Partido de la Liberación Dominicana dice que superó todas las expectativas, que todo. Pero la gente que simpatiza con la Fuerza del Pueblo, entonces dice, no, mira, eso no fue ni la mitad de lo que nosotros hicimos, y de esto, que lo otro. Pero si ustedes sintonizan los programas de opinión a nivel de televisión o a nivel de radio, ustedes también van a escuchar la gente, los opinadores. Unos defienden el PRM, unos defienden la Fuerza del Pueblo, otros defienden al PLD. Los del PLD no son tantos, pero ellos tienen algunos que son muy buenos. Porque ustedes saben, no todos los opinadores, tú le puedes comprar la palabra y el silencio. Hay gente que va y dice lo que entiende. No tiene compromiso con nadie, pero hay mucha gente, porque el dinero es el dinero, hay mucha gente que se compromete y opina en la dirección del que mejor le esté pagando. Eso es así. Y siempre ha sido así. Y parece que por mucho tiempo va a seguir siendo así. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas en el país. Con la Cámara de Cuentas, yo le dije a ustedes hace como 2 meses, yo le planteé cuál era la situación que se daba con la Cámara de Cuentas y le dije que ahí lo que había era un enfrentamiento político. Es decir, ese escenario había sido tomado por las 3 principales fuerzas políticas de la República Dominicana, y entonces estaban haciendo con la Cámara de Cuentas lo que hace Occidente con Ucrania. A Ucrania la han convertido en el centro de operaciones de una guerra que no es de Ucrania, que no se está llevando a cabo por los intereses propios del pueblo ucraniano, sino por los intereses geopolíticos de las principales potencias occidentales que han tomado como centro de operación a Ucrania. Eso ha pasado, por ejemplo, con el problema de las cámaras de cuentas. Y yo cada vez que le hablo del problema de la Cámara de Cuentas, le preciso lo que le estoy diciendo. Ese es un escenario de las 3 grandes fuerzas, y cada quien se pronuncia en la dirección de sus intereses.
En el día de ayer, nosotros hicimos, el compañero Amequiti y yo hicimos un comentario sobre las cámaras de cuentas. Yo quiero ponerle este video, atención a este video, que no es Papín que lo está diciendo, no es Manuel Grullón que lo está diciendo. Es para que ustedes vean la coincidencia con lo que yo he estado planteando en este programa. Adelante, Máster. En febrero del 2021, el Ministerio Público de la República Dominicana allanó la edificación de la Cámara de Cuentas en busca de documentos que pudieran fundamentar una acusación contra la anterior Cámara de Cuentas. Todos abrigamos la esperanza de que se pondría un corte a la conducta licenciosa que se había impuesto como cultura en el seno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente de la anterior Cámara de Cuentas había confesado públicamente que ese órgano de control y fiscalización del Estado Dominicano falsificaba auditorías, porque eso es el maquillaje de auditoría, la falsificación de auditoría para garantizar impunidad. Y ese es un delito penal. Ese es un delito que implica prisión y multas. Pero fue allanada la Cámara de Cuentas, se sacó un camión de documentos de allí, se llevó al Ministerio Público y hoy, julio del 2023, no se conoce de un expediente que impute la conducta confesada por el presidente de la Cámara de Cuentas pasada. ¿Cómo se llama eso? Impunidad. En mi anterior comentario yo cuestionaba al PRM y al presidente Abinader por consensuar esta Cámara de Cuentas con Leonel Fernández. Y fundamentaba mi cuestionamiento en el hecho de que usted no se puede pasar 20 años acusando a un presidente de ser el padre de la corrupción y de la impunidad y luego consensuar la estructuración del órgano de control y fiscalización que previene la corrupción en la administración de los recursos públicos. Es poco más que una incoherencia. Pero ocurre, señores, que se estructuró esa Cámara de Cuentas. Y yo he dicho que esa Cámara de Cuentas, la actual, tenía como principal propósito legitimar las auditorías maquilladas del pasado, porque ahí explotó la crisis de esa Cámara de Cuentas. Cuando una parte de la Cámara de Cuentas planteaba que se hicieran nuevas auditorías a las instituciones que habían sido beneficiarias del maquillaje de auditoría, y 3 de las integrantes planteaban que se publicaran esa auditoría como estaban, argumentando la continuidad del Estado. Pero era la continuidad de la impunidad, no la continuidad del Estado. O estaban confundiendo la continuidad del Estado con la continuidad de la impunidad, porque el maquillaje de las auditorías lo único que garantizaba era impunidad para quien habían hecho administración impropia de los recursos del Estado, que habían sido reveladas por auditorías practicadas a las instituciones que tenían a su cargo y que fueron alterados los datos de esas auditorías. Por tanto, ya no hay solamente
que responsabilizar al presidente Abinader y al PRM de haber consensuado esa Cámara de Cuentas con Leonel Fernández, y que eso generó como consecuencia que hoy no tengamos Cámara de Cuentas y tengamos un desorden ahí en esa Cámara de Cuentas, que como denuncié hace muchísimo, fue manejada desde afuera. Y lo denuncié con nombres de quienes intervenían y controlaban a cada una de las 3 integrantes que se asociaron para obligar al órgano a que publicara auditoría que el presidente de la anterior Cámara de Cuentas había admitido que fueron maquilladas. No Domingo Páez, no Jovine, ni la gente de la Marcha Verde. El presidente de la Cámara de Cuentas pasada dijo que estaban maquilladas. Y estas integrantes de la Cámara de Cuentas obligaron al órgano a que publicara esa auditoría. Ahora, ¿por qué ellas 3 actuaron así? Porque se garantizó, el Ministerio Público le garantizó impunidad a la anterior Cámara de Cuentas. ¿Por qué ellas insistieron en publicar las auditorías maquilladas? Porque los maquillistas de la anterior Cámara de Cuentas no fueron llevados a la justicia. Por tanto, entre los culpables de este desastre de la Cámara de Cuentas hay que incluir al Ministerio Público Independiente, al Ministerio Público actual, que garantizó impunidad a la anterior Cámara de Cuentas y que sirvió como estímulo para que 3 mujeres se sintieran en el derecho de legitimar las auditorías maquilladas que generaron el desastre que tenemos hoy. Sol 106.5 con la... Miren, esa es la verdad. Esa es la verdad. Independientemente de lo que se quiera decir y de las pretensiones que puedan tener algunos grupos políticos, la verdad es realmente que se le garantizó impunidad a los que estaban y a los que están, porque nadie sometió a la justicia a los que estaban, que el presidente, como dice Domingo Páez, que el presidente admitió y dijo, no, miren, se han maquillado tantas auditorías y no han salido por esto y esto. Y todo eso se quedó así, no hubo ningún régimen de consecuencia y tenemos la situación que se ha presentado ahora. Pero yo te voy a hacer, yo quiero decir algo. Miren, hay gente, el PRM en el día de hoy publicó hizo un comunicado al país donde como institución dice que está de acuerdo con que se haga el juicio político a todos los miembros de esta Cámara de Cuentas. Y yo he escuchado a algunos opinadores diciendo que el PRM lo que pretende es quitar a estos miembros de la Cámara de Cuentas para poner una Cámara de Cuentas que responda a sus intereses. Y yo te voy a decir una cosa. Desde el punto de vista de la politiquería, tienen toda la razón. Pero yo te voy a decir algo. Señores, puede haber un dominicano con un nivel de fanatismo tan grande que se atreva a decir públicamente y que lo que diga lo sienta y esté convencido de eso, de que este país puede seguir con una Cámara de Cuentas compuesta por los 5 miembros que hoy componen la actual Cámara de Cuentas. Señores, oigan lo que yo les voy a decir. Esa Cámara de Cuentas puede ser la mejor del mundo o puede ser la más mala del mundo. Pero señores, por Dios, es que esa gente está desacreditada, totalmente desacreditada en el país. Y ustedes nada más tienen que ver
que se comprometieron en el 2022, en el 2021 iban a hacer 167 auditorías, se hicieron 12. En el 22, 60 y qué sé yo cuántas, y se hicieron 7, 6, 5. Es decir, han demostrado ineficiencia. Pero además, ese pleito que tienen, esa jaladera de moños que tienen, es lo que ha llevado a que salgan a la luz pública todos esos enredos propios de gente que no está cumpliendo con una función pública, sino que está cumpliendo con garantizar los intereses de grupos económicos y políticos. Ese es el grave problema. Y es que no tienen ningún nivel de credibilidad. Y yo te voy a decir una cosa. Pero yo quisiera que a Pedro Pérez, esa Cámara de Cuentas, le haga una auditoría y que emita una auditoría que diga que Pedro Pérez es un corrupto que se robó tal cosa. ¿Quién se lo va a creer? ¿Quién se lo va a creer? Yo no digo que no sea, que posiblemente no sea verdad que Pedro Pérez sea, que me excuse Pedro Pérez, mi hermano el abogado, porque uno siempre coge a Pedro Pérez, y entonces el pobre Pedro Pérez, como tiene ese nombre, a veces uno lo usa. Pero yo voy a decir, Pedro María. Es posible que Pedro María sea un ladrón, que ciertamente lo que dice la auditoría, todo eso sea cierto. Pero ¿quién se lo va a creer? Porque es que el organismo está desacreditado. Y yo no creo que pueda haber un dominicano con niveles de entendimiento normales que esté de acuerdo que esa gente, todos, continúen en la Cámara de Cuentas. Porque ya perdieron la credibilidad, perdieron la virginidad. E independientemente de las falencias de esta democracia, yo pienso que esta democracia se merece algo mejor. Y que los dominicanos y las dominicanas tenemos que involucrarnos. Si se hace el juicio político y se va a nombrar una nueva Cámara de Cuentas, miren, yo le invito a todos los sectores, a todos, a que le demos seguimientos, de que nos involucremos y que no permitamos que nos pongan gente ahí que vayan no a representar los mejores intereses del país, sino a representar los intereses de grupos económicos y políticos que están bajeados, que están ligados a la corrupción y a la impunidad en este país. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía e invitarles para que mañana estén nuevamente con nosotros. Hasta mañana.